Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Hoy veremos la colangiografía transparieto-hepática, el estudio radiológico de las vías biliares mediante una punción percutánea a través del hígado e inyección de contraste yodado. Empecemos por el concepto. La colangiografía transparieto-hepática es una exploración radiológica que busca diagnosticar enfermedades de las vías biliares, habitualmente una obstrucción, introduciendo en ellas un contraste radiopaco. El contraste se inyecta mediante una punción realizada a través de la pared abdominal o torácica y del parénquima del hígado. En esencia, es una radiografía de las vías biliares, es decir, de los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula y el intestino delgado. Comencemos con la terminología del procedimiento y el recorrido de la presentación. Conozcamos los nombres y las siglas del procedimiento. Se le llama colangiografía transparieto-hepática, cuya sigla en español es CTPH. En inglés se conoce como colangiografía transhepática percutánea y también como colangiograma transhepático percutáneo. Un procedimiento asociado es el drenaje biliar percutáneo. Todas estas denominaciones designan el mismo estudio: la opacificación directa de la vía biliar mediante punción percutánea del hígado bajo control fluoroscópico o ecográfico. Este es el recorrido de la presentación. Veremos la anatomía de la vía biliar, las indicaciones y contraindicaciones, la preparación del paciente, el equipo, los insumos y el contraste, la técnica paso a paso, la protección radiológica y el rol del tecnólogo, los hallazgos y las complicaciones. Y, por último, las alternativas y los puntos clave. Repasemos la anatomía de la vía biliar. Base para interpretar el estudio. Comencemos por las vías biliares intrahepáticas. Los canalículos se forman de la unión de los hepatocitos y son el inicio del sistema biliar. Los colangiolos son conductos dentro del lobulillo hepático. Los conductos de Ehring son periportales y conectan el canalículo con el conducto interlobulillar. Y los espacios portales son por donde transcurren los conductos biliares hasta formar los conductos hepáticos. En resumen, la bilis progresa de lo microscópico, el canalículo, a lo macroscópico, los conductos hepáticos. Veamos la vesícula biliar. Se ubica en la unión del lóbulo derecho y el segmento interno del izquierdo en la superficie visceral del hígado. Su cara hepática está unida al hígado por tejido conjuntivo de la cápsula y su cara no hepática está cubierta por peritoneo. Como variantes, el gorro frigio es una deformación presente hasta en el 6% de las personas. Y la bolsa de Hartmann es probablemente una variación anatómica normal. Conozcamos el colédoco y sus porciones. Tiene una longitud total de 5 a 15 centímetros y se divide en 4 porciones. La porción supraduodenal con unos 2 centímetros de longitud promedio. La retroduodenal con alrededor de 1,5 centímetros. La pancreática, la más larga, con unos 3 centímetros. Y la intramural, la más corta, con algo más de 1 centímetro. Veamos los conductos hepáticos y el cístico.
Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común. Esta unión se sitúa de 1/4 a 2,5 centímetros de la superficie del hígado. En cuanto al calibre, el conducto izquierdo mide cerca de 1,7 centímetros y el derecho cerca de 0,9. El hepático común mide de 1,5 a 3,5 centímetros de largo y el conducto cístico de unos 3 milímetros de diámetro y 2 a 4 centímetros de largo conecta la vesícula con el colédoco. Sigamos el recorrido de la bilis por la vía biliar. Se origina en el hígado, en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ambos confluyen en el conducto hepático común. La bilis se almacena en la vesícula a través del conducto cístico y finalmente sale por el colédoco hacia la ampolla de Vater y el duodeno. Veamos ahora las indicaciones, las contraindicaciones y la preparación del paciente. ¿Por qué se realiza el examen? Su objetivo es diagnosticar la causa de un bloqueo de las vías biliares. El contexto típico es un paciente con ictericia y un sistema de conductos dilatado en la tomografía o la ecografía, cuando la causa no es clara. También sirve para planeación terapéutica al definir dónde colocar un drenaje o un stent. Entre sus aplicaciones clínicas están la obstrucción biliar de origen no aclarado, la ictericia obstructiva, la sospecha de colangitis o de litiasis, las estenosis y fugas biliares y la guía para el drenaje percutáneo y la colocación de stent. Atendamos las contraindicaciones y los criterios de coagulación. Ante una coagulopatía hay que corregirla antes del procedimiento. Se recomienda un cociente internacional normalizado igual o menor a 1,5 y plaquetas iguales o mayores a 50.000 por microlitro. La infección no controlada perihepática o biliar conlleva riesgo de sepsis o absceso y requiere profilaxis antibiótica. Puncionar vías no dilatadas aumenta el riesgo de fallo de acceso y de complicaciones. Y siempre hay que valorar el riesgo de la sedación y el estado hemodinámico del paciente. Veamos la preparación del paciente antes del estudio. Primero, el ayuno. No comer ni beber durante las 6 horas previas. Segundo, informar el uso de anticoagulantes como la warfarina o el clopidogrel y ajustarlo según protocolo. Tercero, comunicar cualquier posibilidad de embarazo antes del examen, por el riesgo de la radiación. Y cuarto, colocar la bata hospitalaria y retirar todas las joyas y objetos metálicos. Entremos al equipo, los insumos, el contraste y la técnica paso a paso. Conozcamos el equipo, los insumos y el contraste de la sala. El fluoroscopio es el equipo de rayos X con arco y mesa que proyecta la imagen en tiempo real en el monitor. La aguja de Chiva es fina, de calibre 21 a 22 y puede usarse una cánula coaxial de calibre 18 para agilizar el acceso. La guía ecográfica ayuda a localizar y puncionar. Mejora la precisión y reduce el sangrado. El contraste iodado es un medio radiopaco e hidrosoluble que opacifica la vía biliar. El set de drenaje incluye guía, catéter e introductor para el drenaje si se planea la terapéutica. Y el material estéril, campos, antiséptico, anestésico local y jeringas. Veamos la técnica de punción transhepática y opacificación. Primero la punción. Se introduce la aguja de Chiva por el espacio intercostal derecho hacia el hilio hepático. Segundo, la inyección. Se retira lentamente la aguja mientras se inyecta el contraste. Y tercero, la imagen. El árbol biliar se opacifica
y se observa en el monitor de fluoroscopía. Repasemos la técnica paso a paso. Primero, la posición. El paciente en decúbito supino sobre la mesa de rayos X. Segundo, la asepsia. Limpieza del cuadrante superior derecho y anestesia local. Tercero, la punción. La aguja de chiva paralela al piso por el espacio intercostal derecho hacia el hilio hepático. Cuarto, la inyección. Se conecta la jeringa con contraste y se retira lentamente la aguja bajo fluoroscopía hasta ver el llenado biliar. Quinto, la adquisición. Con el árbol opificado se toman placas seriadas o localizadas en proyección anteroposterior. Y sexto, el cierre, retiro de la aguja, presión local y vendaje con vigilancia de complicaciones. Veamos el posicionamiento y las proyecciones. El paciente se coloca en decúbito supino, boca arriba sobre la mesa. El abordaje es por el espacio intercostal lateral derecho, con la aguja paralela al piso. Se usa la proyección anteroposterior con placas seriadas o localizadas del área biliar. El control es dinámico, con fluoroscopía continua para seguir el flujo del contraste. Y se aplica colimación, ajustando el campo al hipocondrio derecho para reducir la dosis. Un consejo técnico. Los conductos dilatados facilitan localizar el llenado. Anticipa la secuencia de placas para captar la fase de opacificación máxima antes de que el contraste drene al duodeno. Hablemos del medio de contraste. Es de tipo iodado, hidrosoluble y radiopaco. Su función es resaltar la luz de la vía biliar para su visualización. Puede emplearse de alta o de baja osmolaridad según el protocolo. Como referencia, en el estudio por tubo en T se usa una concentración cercana a 150 miligramos por mililitro, con un volumen de 20 a 30 mililitros. Y como precaución, valora siempre los antecedentes de alergia al yodo y la función renal. Para cerrar, veremos la protección radiológica, el rol del tecnólogo, los hallazgos, las complicaciones, las alternativas y los puntos clave. Veamos la protección radiológica, guiada por el principio ALARA, que busca la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Usa el dosímetro personal para vigilar y respetar los límites de dosis. Aplica el blindaje con delantal plomado, protector tiroideo, gafas y mamparas. Minimiza el tiempo de fluoroscopía y maximiza la distancia a la fuente. Y colima el área de interés y optimiza los parámetros, sobre todo en pediatría. Repasemos el rol del radiotecnólogo dentro del equipo interprofesional. En la preparación de la sala, verificar que el fluoroscopio, el monitor, el material estéril y el contraste estén listos. En la asistencia técnica, apoyar la punción y el manejo de la imagen. En la adquisición, obtener las placas anteroposteriores seriadas o localizadas en el momento óptimo de opacificación. En la optimización de dosis, colimar, ajustar los parámetros y aplicar ALARA. En la seguridad del paciente, el posicionamiento, el monitoreo, la identificación de alergias y el confort. Y en la gestión de imágenes, el control de calidad, el etiquetado y el envío al sistema de archivo PACS. El estudio implica radiólogos, enfermería, farmacia y tecnólogos trabajando de forma coordinada. Veamos los hallazgos y los resultados anormales. Las vías dilatadas son un signo de obstrucción por cicatrización o por cálculos. La litiasis corresponde a cálculos en el colédoco o en los conductos.
La neoplasia incluye el cáncer de las vías biliares, del hígado, del páncreas o de la vesícula. La colangitis es la infección del conducto colédoco y las estenosis y fugas son estrecheces o la salida anómala de bilis. Conozcamos las complicaciones del procedimiento. La tasa global de complicaciones es del 2 al 10%. Cerca del 10% presenta hemofilia o melena, que suele ser esperada. Y con más de 5 punciones se duplica el riesgo hemorrágico. Entre las complicaciones están la infección con bacteriemia, sepsis, colangitis o absceso hepático, el sangrado con hemofilia, hematoma subcapsular, hemoperitoneo o hemotórax, y la fuga biliar por irritación química de la bilis en el trayecto, como profilaxis y vigilancia. Un antibiótico que cubra gram negativos, corregir la coagulopatía e hidratar, aplicar presión y vendaje con monitoreo posterior. Y recuerda que la sangre roja y pulsátil hace sospechar un origen arterial. Consideremos las alternativas. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica ha reemplazado en gran parte a la colangiografía transparieto hepática y además puede tratar el bloqueo. Por eso, la vía transhepática se reserva cuando la endoscópica falla o no es posible. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es un método más nuevo y no invasivo, que ofrece vistas similares de la vía biliar sin radiación, aunque no permite tratar el bloqueo. Recordemos los puntos clave. Es un estudio directo que opacifica la vía biliar por punción percutánea transhepática. Está guiado por imagen. La fluoroscopía y la ecografía dirigen la aguja de Chiva con precisión. El rol del tecnólogo es lograr una imagen óptima, con la dosis mínima según Alara y cuidar la seguridad del paciente. Es a la vez diagnóstico y terapéutico, detecta la obstrucción y abre paso al drenaje o al stent. Sus alternativas son la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica terapéutica y la colangiopancreatografía por resonancia magnética, no invasiva. Y siempre hay que vigilar los riesgos de coagulación, infección y sangrado, con prevención y monitoreo. Con esto concluimos la clase de colangiografía transparieto hepática. Recuerda, es un estudio directo de la vía biliar guiado por imagen, con la aguja de Chiva, siempre bajo el principio Alara y vigilando la coagulación, la infección y el sangrado. Gracias por acompañarme.